So vamos a seguir, estamos así. Quiero introducir a Shanaz Sano. Es una especialista de lectura bilingüe y entrenadora de instrucción en Corvallis. Ella está en su 20º año de enseñanza en una escuela primaria de doble inmersión y le apasiona servir a los estudiantes marginados y sus familias. Bienvenida, Shanaz. Muy buenos días, soy Shanaz Sano y soy especialista de lectura y de intervenciones y también soy entrenadora de maestros en una escuela primaria que es una escuela con programa de doble inmersión. El título de mi sesión hoy es Lectura 101 y la dislexia. Okay. Las metas de la sesión son prestar un entendimiento básico del proceso de aprender cómo leer y luego qué es la dislexia, cómo se presenta la dislexia en diferentes edades y cuál es la diferencia entre dificultades con aprender en segundo idioma y la dislexia. Voy a comenzar con qué es la lectura. Este gráfico, creado por doctora Hollis Scarborough, muestra el concepto que la lectura competente es algo muy complejo que depende de conocimientos y habilidades en dos áreas diferentes. Lo que quiere decir lectura competente es lectura que es fluida y coordinada del reconocimiento de palabras y la comprensión de textos. La parte más obvia de la lectura, la parte en la cual pensamos principalmente es la cuerda más pequeña, la de abajo, la cuerda de descodificación. Pueden ver que hay 3 hilos que tienen que entrelazarse para un niño ser capaz de leer o descifrar palabras. Un hilo es la habilidad fonológica, la otra es las correspondencias entre las letras y los sonidos, y también el reconocimiento de palabras. Pero hay una cuerda más y es muy, muy importante. Es la comprensión del lenguaje. Y hay 5 hilos en la comprensión del lenguaje. Conocimientos. Conocimientos quiere decir las cosas que ya sabemos sobre el mundo, sobre que hemos tenido de la experiencia de la vida. También el vocabulario. ¿Qué significa palabras en el lenguaje, en un idioma? Estructuras lingüísticas, lenguaje figurado como dichos, y luego aspectos diferentes de literatura, géneros, características, etc. Vamos a explorar los hilos de descodificación, empezando con la habilidad fonológica. Si se va a construir una casa, antes de comenzar a construir paredes en una casa, es muy importante poner una base fuerte. Bueno, es igual con la lectura. Y la base de leer es el conocimiento fonológico, el conocimiento fonémica. La unidad más pequeña del habla es el fonema o los sonidos. Entonces, el conocimiento fonológico se refiere al conocimiento que palabras son colecciones de sonidos individuales. Por ejemplo, la palabra casa consiste en 4 sonidos o 4 fonemas individuales. A, S,
Las habilidades críticas con el conocimiento fonológico y fonémico son identificar el sonido inicial. Por ejemplo, el sonido inicial en la palabra mapa es Entonces, un niño joven con no mucha instrucción debe identificar el sonido inicial en una palabra. También una habilidad muy crítica es identificar si o no palabras riman. Luego, tiene que segmentar una palabra en sus sonidos individuales. Y es muy importante que pueda hacer eso hasta el nivel de sonidos o fonemas individuales y no solo con sílabas. Y voy a discutir eso en un rato. Y luego, las habilidades más avanzadas son omitir fonemas, añadir fonemas y cambiar fonemas. Por ejemplo, si quito la k al principio de casa y en su lugar pongo el sonido que es la palabra nueva. Más. Estas habilidades son orales y auditorios. No tiene nada que ver con letras escritos. Cuando ya tenemos una base, podemos comenzar a construir paredes. Es igual con la lectura. Y los ladrillos para la lectura temprana es el principio alfabético. El principio alfabético es el concepto que se representa los sonidos de las palabras del habla en papel con símbolos. Y estos símbolos se llaman letras. Por ejemplo, el sonido B es representado por la letra B minúscula o B mayúscula. El fónico rige la construcción de las palabras. Y el fónico consiste en decodificar o descifrar, leer palabras y también encodificar, escribir, deletrear palabras. Y eso es basado en patrones regulares y patrones irregulares. En español, la gran mayoría de patrones fónicos son regulares, pero en inglés hay muchísimos patrones irregulares. La buena noticia es que conceptualmente el conocimiento fonémico, el principio alfabético y el fónico existen y funcionan igualmente en español e inglés. Pero de verdad hay unas diferencias grandes entre los fonemas y el fónico del inglés y español, las cuales pueden contribuir a dificultades o con la comprensión del lenguaje o con la lectura. Voy a descubrir algunas de estas diferencias en otra sección de mi presentación. Ok, piensen por un momento, ¿qué pasa si avanzamos al fónico sin una base fuerte en el conocimiento fonológico y las habilidades fonémicas? Dije que el conocimiento fonológico es la base. Entonces, lo que pasa es, la casa se va a caer. Es muy, muy, muy importante que niños reciban instrucción en
el conocimiento fonológico y fonémica. La etapa de lectura competente es caracterizada por la automaticidad. La lectura competente, como ya dije, es caracterizada por lectura con fluidez y significa que un niño o una niña no tiene que pensar mucho en el fónico del texto. Puede leer con fluidez y usar su cerebro para pensar en el contenido que está leyendo. Significa que el niño ya no tiene que descifrar, sino el cerebro ha construido maquetas neurales y el niño puede leer sin dificultad. Para realizar esta etapa, todos los hilos en ambas cuerdas principales tienen que ser fuertes. Ahora voy a explicar qué es la dislexia. Pero voy a empezar con algunas cosas que no es la dislexia, porque hay muchos mitos acerca de la dislexia. Primeramente, la dislexia no es una dolencia visual. Tampoco es problema con comprensión. Tampoco es la única forma de descapaz con leer. Hay otras formas de descapaz con leer, con la lectura. La dislexia no es una dolencia que afecta a los niños más que las niñas. Aquí está la definición de la dislexia, pero voy a leerla en completo y luego vamos a discutir cada parte. La dislexia es una discapacidad de aprendizaje específica de origen neurológico. Se caracteriza por dificultades con el reconocimiento de palabras preciso y o fluido y por la falta de ortografía y habilidades de decodificación. Estas dificultades generalmente resultan de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, que a menudo es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas y la provisión de una instrucción efectiva en el aula. Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión de lectura y una experiencia de lectura reducida que puede impedir el crecimiento del vocabulario y el conocimiento previo. Es una definición muy larga con conceptos difíciles. Entonces vamos a explorar algunas partes. La dislexia es una discapacidad de aprendizaje específica. Es de origen neurológico y es caracterizada por dificultades con el reconocimiento de palabras preciso y o fluidez con la lectura y o falta de ortografía y o habilidades de decodificación. Estas dificultades resultan de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y son inesperadas en relación con otras habilidades cognitivas y la provisión de una instrucción efectiva en el aula.
Quiere decir que las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión de lectura. Dislexia al principio no es descapaz de comprensión, pero tras de años sin lectura buena, puede llegar a un lugar, puede llegar al niño a un lugar que tiene problemas con comprensión, pero estas dificultades con comprensión son consecuencias secundarias y no directamente son causados por la dislexia. ¿Cuándo y dónde se forma la dislexia? Se forma durante el desarrollo fetal y se forma en el cerebro, en la parte posterior del hemisferio a la izquierda del cerebro. Se forma en el centro del procesamiento del lenguaje y específicamente obstaculiza el procesamiento fonológico. Es un mito que la dislexia es una dolencia visual, pero mucha gente con dislexia tiene problemas con algunas letras, especialmente la B y la D, la P, la Q, las letras, los símbolos que tienen aspectos muy similares a otros, pero no es una dolencia visual. La discapacidad es en el procesamiento fonológico o la habilidad de segmentar las palabras en sonidos individuales. Luego, y si esta parte es muy difícil, es aún más difícil recordar los símbolos para los sonidos, porque ya hay una dificultad recordando o procesando los sonidos. Todos hablan, no todos leen, o casi todos hablan. A menos que tenga una discapacidad que impide el habla, todos hablan. Quiere decir que cada bebé, por su desarrollo natural, va a aprender primero la semántica, que perro, cuando escucha la palabra perro, se refiere al animal con 4 piernas y la cola que menea y dice ¡wow! Y luego, también por proceso natural de desarrollo, aprende naturalmente cómo decir la palabra perro. Todos hablan, no todos leen. A diferencia de gatear, caminar y hablar, leer no es un paso de desarrollo natural. La lectura es algo inventada por seres humanos. Los seres humanos hemos usado lenguaje oral por entre 50,000 y 100,000 años. Solo hemos estado leyendo por aproximadamente 5,000 años. Es una invención muy temprana, reciente. Leer es un proceso con múltiples aspectos, como hemos visto en el modelo de la cuerda. Y es una habilidad, una capacidad adquirida gradualmente a lo largo de años de instrucción y práctica. Hay signos tempranos de la dislexia. Antes aún de aprender cómo leer, hay signos tempranos. Un signo temprano es cambiar fonemas entre una palabra en el habla temprano. Esto de verdad pasa con mucha más frecuencia en inglés que español, porque
hay más tipos, muchos más tipos de sílabas en inglés. Y de verdad, aún no pude pensar en un ejemplo en español, pero por ejemplo en inglés, la palabra para desayuno es breakfast. Un ejemplo de cambiar fonemas entre una palabra es decir breakfast en vez de breakfast, sin realizando lo que está, sin dándose cuenta de está pronunciando la palabra incorrectamente. Este es un signo temprano de dislexia. También dificultad con uno o más de estas cosas. Reconociendo si palabras riman o no. Riman estas palabras masa y casa. O identificar con dibujos si las palabras riman o no. Si escuchan palabras que riman y que no riman, pero no pueden identificar si riman o no, es un signo temprano de la dislexia, especialmente después de instrucción. Identificando el sonido inicial. Si no puede identificar que la palabra perro empieza con el sonido P, es un signo. Luego, si no puede decir los sonidos individuales en una palabra. Dos más signos serían dificultad con recordando los días de la semana en orden o los meses del año en orden. Okay. La dislexia se presenta en maneras diferentes. Depende en la edad del niño. En un niño o una niña más joven, 3 características comunes de dislexia son dificultad decodificando, descifrando, leyendo palabras, dificultad encodificando, escribiendo, deletreando palabras, pero todavía inteligencia mediana o por encima de la mediana. En un niño o niña mayor o un adulto, la dislexia se presenta con lectura en voz alta que es lenta y o laboriosa, ortografía mala, pero todavía inteligencia mediana o por encima de la mediana. La dislexia también se presenta con otras dificultades que afuera de lectura y escritura. Memorizar es algo muy difícil para mucha gente con la dislexia. También el recuerdo rápido o automático de información. También haciendo o procesando información o pasos en una secuencia específica. Y voy a discutir algunos ejemplos con matemáticas. Porque la dislexia puede obstaculizar las matemáticas, por ejemplo. Normalmente eso pasa en los grados intermedios porque no es problema con los conceptos de los números, pero estas son las maneras en que puede obstacular las matemáticas, la dislexia. Como ya dije, es difícil para mucha gente con la dislexia recordar rápido o automático las tablas de multiplicación. También puede ser muy difícil hacer pasos secuenciales. Por ejemplo,
la multiplicación y la división con números muy largos requiere pasos secuenciales y eso es algo que puede ser muy difícil para una persona con dislexia. Y por supuesto, problemas en matemáticas, problemas en cuentos, porque requiere la lectura para hacer la matemática. Entonces, ¿cómo se combate la dislexia? No voy a discutir esto mucho porque hay muchas más sesiones hoy que va a enseñar con más profundidad estas cosas, pero identificación temprana es muy importante y structured literacy, la enseñanza estructurada de la lectura es muy, muy, muy importante. Intervención en el conocimiento fonémico en el momento que identifica que hay una dificultad en esta área. Y también instrucción con materiales y estrategias diseñados para los con dislexia. Específicamente el método Orton-Gillingham, basado en Orton-Gillingham. Ok, hemos discutido qué es la lectura, cuáles son las etapas de aprender a leer. Y hemos discutido qué es la dislexia. Ahorita voy a explicar cómo distinguir si es dificultad con segundo idioma o dislexia. Para distinguir entre dificultad con segundo idioma o dislexia, hay que analizar los hilos de la cuerda. Recuerden, tenemos dos áreas: la comprensión del lenguaje y la descodificación. Si la dificultad se origina en uno o más de estos hilos, conocimientos del mundo, vocabulario, estructuras lingüísticas, lenguaje figurado, y tiene estas dificultades en el idioma o el lenguaje oral, la batalla con la lectura en el segundo idioma probablemente venga de la barrera de la comprensión del lenguaje inglés. Especialmente si el estudiante no tiene esta dificultad en español o en su idioma nativo. Si la dificultad se origina en uno o más de estos hilos, la batalla con la lectura quizás se origine de la dislexia, especialmente si tenga dificultades con la habilidad fonológica y aún más si también tenga esta dificultad en su idioma nativo. Okay. Voy a discutir algunos aspectos de inglés y español que pueden clarificar algunas batallas con el idioma inglés. Hay 44 fonemas o sonidos en el idioma inglés, pero solamente 26 letras. 26 letras combinan en diferentes maneras para representar 45 fonemas. Tenemos 5 vocales en inglés, igual que español, tenemos 5 vocales, pero hay 10 fonemas o 10 a 12 fonemas vocálicos. Cada vocal en inglés produce 2 o más
fonemas diferentes, depende de la situación. Entonces, para hispanohablantes, un aspecto de inglés muy, muy, muy difícil se origina en las vocales. Las vocales son muy complejas y nos confunden mucho. Nos confunden mucho. Un ejemplo de cómo difícil es el idioma inglés, especialmente el lenguaje escrito. Hay 5 fonemas de las vocales largas, o en inglés, long vowels. Estos fonemas quiere decir cuando la vocal dice su propio nombre. Es el sonido largo de la vocal. Long A, long E, long I, long O, long U. La A larga, E larga, I larga, O larga, U larga. Hay 5 vocales largas, pero 37 patrones diferentes para representar esos solo 5 fonemas. Es muy, muy, muy difícil. Quiero hablar por un momento sobre el examen ELPA. En el estado Oregon, todos los estudiantes que reciben servicios del desarrollo del idioma de inglés toman cada año un examen que se llama el ELPA, English Language Proficiency Assessment. Es una evaluación del idioma inglés. Y este examen evalúa los 4 dominios del lenguaje. Hablar, cómo puede hablar, cómo puede escuchar, cómo puede leer, cómo puede escribir en inglés. Si los resultados, las buenas noticias del ELPA nos da mucha información de ambas cuerdas principales de la cuerda de la lectura. Si los resultados de hablar y escuchar son más altos que los de leer y escribir, pueda indicar que quizá haya una discapacidad como la dislexia. No es seguro, pero es una cosa que debe analizar cuando tenemos un hispanohablante que está batallando con la lectura en inglés. Voy a repetir esto. Si los resultados por ejemplo, si un niño recibe resultados avanzados en los dominios de hablar inglés y escuchar inglés, pero resultados atrasados con leer en inglés y escribir en inglés, esta discrepancia pueda indicar que quizá hay una discapacidad de la lectura. Y no, bueno, digo en la descodificación y no en la comprensión del lenguaje. Ok, una nota de advertencia. La dislexia puede esconderse en español por mucho más tiempo que en inglés. Es especialmente importante tener esto en cuenta si su hijo o su hija asiste a una escuela bilingüe o un programa donde está aprendiendo a leer en español. Y déjame decir que es buenísimo si su hijo puede asistir a una escuela bilingüe, pero es una cosa que debe tener en mente o en cuenta si su hijo
tiene una dificultad con lectura. La dislexia puede esconderse en español porque español es idioma silábico. Es silábico y es regular. Es más fácil segmentar palabras en sílabas que en fonemas individuales. Entonces, a veces, es común tener más enfoque en español en las sílabas. Y tiene mucha razón. Pero si hay un niño con una dificultad o con dislexia, aun si no sabemos que tenga dislexia, necesitamos enseñarle cómo segmentar las palabras en sonidos individuales, porque es más fácil, mucho más fácil oír, identificar y decir sílabas que fonemas individuales o sonidos individuales. Otra razón por la cual la dislexia puede esconderse en español es idioma fonético con patrones muy regulares, muy regulares. Es idioma transparente, que es muy diferente que inglés, que es un idioma opaca. Aquí hay una comparación de los fonemas o los sonidos entre español e inglés. En español hay 39 fonemas, en inglés 44. Como ya dije un poquito, las vocales en español son mucho más fácil, porque hay 5 vocales y 5 fonemas vocálicos. En inglés, 5 vocales, pero 12 fonemas vocálicos. En español, las vocales se combinan para crear 5 fonemas diptongos, una combinación de vocales como ay o hoy, pero solamente hay 5 diptongos y son muy regulares. En inglés hay 8 diptongos. Los fonemas vocálicos extras en inglés, pero sin extras letras para representarlos, es algo bastante difícil sobre hablar y leer en inglés. Aún más difícil para un hispanohablante. Y aquí tenemos una lista muy larga con más aspectos de inglés que no existe en español. Al principio dije que conceptualmente el conocimiento fonológico o fonémico y el principio del alfabeto y el fónico, conceptualmente, estas cosas existen y funcionan igual en español e inglés. Pero hay diferencias entre los dos idiomas que puede, que significa que es mucho más difícil aprender a leer, hablar y leer en inglés para un hispanohablante. Por ejemplo, tenemos dígrafos, 4 dígrafos, sonidos, fonemos que existen en inglés que no existen en español. Sh, hu. El fonema sí existe en español, pero solo es representado por la letra F. El dígrafo PH no existe en español. Sí existen grupos consonánticos en español. Grupos consonánticos quiere decir un consonante sigue otro consonante. Por ejemplo, blusa, la B y la L al principio de la palabra blusa. Pero en inglés tenemos 6 grupos consonánticos que no existen en español.
Y en español no hay 3 consonantes antes de una vocal. También hay algunos sonidos iniciales que no existen, sonidos finales y patrones finales que no existen. Más patrones que no existen en español sería terminaciones de grupos consonánticos sin una vocal. Los sufijos y prefijos sí existen en ambos idiomas, pero son diferentes en inglés que en español a veces. Y las contracciones. Las contracciones en inglés, se usa contracciones mucho. La combinación de 2 palabras a una palabra. Por ejemplo, do not. La contracción de do y not es don't. Este es un concepto que no existe en español. Entonces, muchos aspectos de inglés que no existen en español y este tiene que ver con un hilo de la comprensión del lenguaje, pero también el hilo de descodificar o de leer palabras en la cuerda de descodificación. Ok, ahora tengo algunas notas finales. Hay una paradoja de identificaciones. Demasiada identificación en una área y insuficiente identificación en otra área. Históricamente en los Estados Unidos, demasiados estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma fueron identificados con una discapacidad de aprendizaje, cuando no actualmente, no de verdad tuvo discapacidad de aprendizaje. En este momento, el sistema tiene mucho cuidado de no decidir que un niño tiene una discapacidad solo porque no es inglés hablante, solo porque está aprendiendo como inglés como segundo idioma. Y eso es importante. Pero a la misma vez, y esta es la paradoja, históricamente, el sistema educativo falla de identificar la dislexia. No es parte del sistema. Aún en la mayoría de lugares, los maestros en escuelas no reciben el entrenamiento de cómo enseñar la lectura con Structured Literacy. Entonces, tenemos una larga historia de no identificar estudiantes que tienen la dislexia. En este momento, tenemos una ley en Oregon para la identificación temprano de la dislexia. La ley dice que cada escuela tiene que ser una detección, una evaluación, una prueba de detección de dislexia en cada estudiante en kinder o en primer grado si es la primera vez que asiste a una escuela pública en Oregon. Por ejemplo, una familia se muda a Oregon cuando el estudiante está en primer grado, tenemos que hacerlo en primer grado. Pero recuerden que casi todos estamos en casa o en escuela a la distancia el año pasado. Entonces, en la mayoría de lugares no hicieron la evaluación de detección para dislexia el año pasado. Mi sugerencia es, no tengan miedo de abogar por su hijo o su hija.
Desfortunadamente, la mayoría de maestras, la mayoría de directores de escuelas, la mayoría de los distritos tienen personas que han recibido el entrenamiento que es necesario para la lectura para todos. Entonces, no tengan miedo de abogar por su hijo o su hija. Pida una reunión para discutir los resultados de las evaluaciones y las pruebas. La escuela de su hijo, de su hija, debe tener la evaluación de detección de la dislexia, si está o en kinder o en primer grado. Deben tener evaluaciones de las habilidades fonémicas. Debe tener resultados de evaluaciones de su fónico, de su comprensión de lectura, también de la fluidez en lectura oral y del examen ELPA, el examen del idioma. Recuerden, si la dificultad se origina en un hilo de la descodificación, pida una intervención de lectura aparte de los servicios del desarrollo del idioma inglés. Los estudiantes que reciben servicios del desarrollo de inglés, estos servicios deben estar enfocados en los hilos de la cuerda de comprensión del lenguaje y es importante, son servicios importantes. Pero ojalá que aprendieron ahora o esta mañana que deben analizar ambas áreas, la comprensión del lenguaje y también la descodificación. Y si un niño, una niña está batallando, es muy importante analizar de dónde se origine la dificultad y si se origine en la habilidad fonológica o la correspondencia de letras y sonidos o reconocimiento de palabras con fluidez en los grados más avanzados. Es importante que reciba una intervención de lectura aparte de los servicios del desarrollo del idioma inglés. Este es mi correo electrónico. Les invito a mandarme un email con cualquier pregunta o cosa. Y también creo que tenemos algunos minutos para preguntas. Sí, tenemos unos tiempos para preguntas. Gracias por su tiempo. Nos diste tanta información tan importante. So thank you very much for that. Las preguntas que tenemos quizás ya respondiste, pero a veces necesitamos escucharlo de nuevo. La primera pregunta es, y quizás no hay una respuesta directa, pero ¿qué herramientas utiliza para determinar si un estudiante está experimentando dislexia o aún está desarrollando su lenguaje? Ok, sí. Mi recurso favorito es Heggerty. Heggerty se puede encontrar el sitio de Heggerty en el internet y Heggerty tiene recursos no solo para enseñar las habilidades fonémicas, pero hay evaluaciones gratis. Es muy importante. Entonces, y existen las evaluaciones y la instrucción en español y también en inglés. Entonces, recomiendo, aún con niños en grados más avanzados,
comenzar con una evaluación de las habilidades fonémicas y también un diagnóstico de su fónico en inglés, pero también en español. A la misma vez, deben usar una evaluación de cualquier examen o evaluación tiene el distrito o la escuela para evaluar el lenguaje oral. Y entonces hay que analizar las fortalezas y las dificultades en ambas áreas. Okay, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué recomendaría a los líderes del distrito escolar sobre cómo utilizar mejor los patólogos de habla y lenguaje para poder ayudar a los estudiantes que tienen dislexia, especialmente los estudiantes bilingües? Buena pregunta. Les recomendaría que los patólogos del habla trabajan con los maestros del aulas, especialmente en los grados primarios, y que pidan a los administradores que los maestros reciben entrenamiento en todas las etapas, especialmente en la importancia del conocimiento fonológico. Porque mi experiencia es muchas veces las maestras o los maestros se dan cuenta que hay un problema, pero asumen que es un problema con el habla y no necesariamente hacer la puente o cruzar la puente a la conexión entre dificultades con el habla y dificultad con procesando los sonidos. Okay, muchas gracias. Y hablaste un poco de que vos diste la sugerencia que los padres que no tienen miedo para ir a hablar con sus escuelas para apoyar a sus hijos. ¿Hay algo, la pregunta es si hay algo específicamente que deben de estar preguntando para pedir esas cosas en las escuelas para apoyar a sus hijos que quizás tengan dislexia? Sí, voy en una, bueno, hay en el enlace para la conferencia hay un PDF de mi presentación y hay una lista como al final, casi al final, una lista de las cosas, de los diferentes tipos de evaluaciones que debes debe pedir los resultados de estos tipos de exámenes. Y cada escuela debe tener todos estos tipos y si no, es una pregunta muy justa. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, sí, muchas gracias en eso. Tenemos tiempo para una pregunta antes de que tengo más cosas para hablar, pero tenía una pregunta de ¿qué referiste con el término inteligencia mediana? Se refiere al un aspecto de dislexia que personas con dislexia tienen inteligencia todo normal. Entonces, una cosa es, a veces la gente se siente como son tontos o algo así si no puede leer, pero eso no es cierto. El cerebro funciona bien en otros aspectos, no más la dislexia es una discapacidad muy específica en el procesamiento de los sonidos o los fonemas en lenguaje, pero no afecta la inteligencia grande.